Hoy es un día histórico para la autosuficiencia eléctrica mexicana. El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra a Iberdrola de 13 plantas de generación eléctrica. Estas plantas tienen una capacidad instalada de 8.539 megawatts y se suman a partir de ahora al sistema eléctrico administrado por la Comisión Federal de Electricidad. La mayoría de estas plantas son de ciclos combinados o de gas, es decir, que son amigables con el medio ambiente. También se incluye un parque eólico ubicado allá en el estado de Oaxaca. Esta transacción costará aproximadamente $6,000 millones, mismos que emanaron de la famosa austeridad republicana, es decir, de los ahorros por parte del gobierno, y mejor aún, esta compra no generará deuda para el Estado mexicano. La Comisión Federal de Electricidad pasa de producir del 39% al 55.5% de toda la energía eléctrica que se consume en nuestro país. Iberdrola, por su parte, se deshace de casi el 80% de los activos que tiene nuestro México. Esto en la práctica es una segunda gran nacionalización del sector eléctrico del país. Durante la época neoliberal, compañías como Iberdrola abusaron de la figura de las sociedades de autoabasto, causándole un gran daño económico a las finanzas de la CFE. Si esta situación hubiese continuado para finales de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad ya habría quebrado y con ello nuestro país estaría a merced de los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Para darnos una idea, a principios de 1990, la CFE producía casi el 100% de la energía eléctrica de nuestro México. Y con la reforma eléctrica del año 2014 implementada por Peña Nieto, la producción de energía de la CFE cayó por debajo del 40%. Tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador a poner un alto a esta situación. Hace un año, las y los diputados del movimiento buscamos una reforma constitucional en cuanto al sector eléctrico mismo, que desafortunadamente no fue aprobada en el Congreso, ya que se requería una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del Congreso, y de esta forma la oposición mexicana y también los cabilderos optaron por ponerse del lado de los extranjeros y votar en contra de dicha reforma constitucional. Después votamos con la mayoría simple el Plan B por una reforma a las leyes secundarias, mismas que fueron claves para que Iberdrola accediera a vender sus plantas al Estado mexicano. Hoy, con el patriotismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la verdadera voluntad política, esta operación convierte a la CFE en el principal productor de energía eléctrica de nuestro país. Hoy nuestro México nuevamente recupera su soberanía eléctrica. Este sector es clave para el desarrollo nacional y también para nuestra soberanía. Mantener la rectoría del sector eléctrico nacional es fundamental para proteger a los menos favorecidos de un alza indiscriminada en las tarifas eléctricas. La energía eléctrica es vida. Sin ella no podemos hacer absolutamente nada y por ello es un sector estratégico de la economía nacional que se debe proteger. En países como España, por ejemplo, donde tienen un sector eléctrico completamente privatizado, sus habitantes sufren de altas tarifas en las que el Estado no puede hacer absolutamente nada. Allá en España la gente se tiene que despertar a las 4 de la mañana y poner la lavadora porque les cobran en función de la hora en que consumen la energía eléctrica, imagínense. Eso mismo hubiera pasado en nuestro país si nunca hubiésemos sacado del poder a los gobiernos neoliberales. Por último, debemos de recordar una vez más las palabras de Adolfo López Mateos, aquel presidente que nacionalizó la industria eléctrica en 1960 para llevarle servicio a todas las clases sociales y también a las partes más recónditas de nuestro México. Mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, pero no debemos de confiarnos porque en el futuro algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregarle nuevamente nuestros recursos a los extranjeros. Cierro cita. Todos debemos de reconocer que si el presidente López Obrador no se hubiera empeñado a recuperar la soberanía energética, esta compra de 13 plantas jamás hubiera podido realizar. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde los bosques del Estado de México. Hasta luego.